Hebreos, judíos e israelitas, la verdad que pocos conocen. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Cuando pronunciamos hebreos, israelitas y judíos, pareciera que hablamos de lo mismo, como si fueran tres formas caprichosas de nombrar a un solo pueblo que atraviesa intacto la historia, pero las palabras son como estratos geológicos. Dentro de cada una se esconden capas de tiempo, rupturas, exilios y renacimientos. Hebreo nos devuelve al paisaje nómada de tiendas y pastores, a un grupo de clanes que cruza fronteras y desiertos. Israelita nos lleva al núcleo político tribal, a una identidad ligada a una tierra y a una alianza. Judío nace de una herida, la pérdida y el retorno, y se convierte en un término religioso y civilizatorio que viaja sin pasaporte por siglos de diáspora. Entender la diferencia no es un capricho académico, es abrir una ventana a cómo una comunidad se sostuvo en el tiempo sin confundirse con la bruma de la historia, y cómo palabras distintas nombraron momentos distintos de una misma historia, a veces luminosa, a veces insoportablemente trágica. Retrocedamos al inicio. La palabra hebreo, ibrí, aparece asociada a Abraham y su familia. Hay quien la vincula a Heber, el otro lado, como si hebreo señalara al que cruzó, al forastero que pasó de un margen a otro del río. Una descripción que funciona, porque los primeros hebreos fueron, sobre todo, gente en tránsito. No formaban un estado, ni una etnia cerrada. Eran un conjunto de clanes emparentados por relatos de origen y por una promesa, la de una alianza con un Dios único que los llamaba a caminar. El mundo que habitan es el de las grandes potencias del creciente fértil, pero ellos se mueven en la franja de lo frágil, pastos que cambian con las estaciones, pozos que pueden secarse, pactos que hay que tejer con vecinos poderosos. Hebreo, por eso, no describe solo sangre, describe un modo de existir, con la tienda siempre lista y una promesa como brújula. Con el tiempo, esos clanes se asientan, se multiplican, se organizan en tribus. Allí aparece el segundo término, israelita. Israel no es un apellido, es un nombre dado tras una lucha, y esa lucha, según la tradición, marca la identidad de un pueblo que no recibe la historia, la combate. Israelita es un término político y genealógico, a la vez, refiere a los descendientes de las tribus que forman el pueblo de Israel, que entra en la tierra, organiza jueces, luego reyes, y aspira a vivir la alianza en instituciones, calendarios, templos. Es la transición del relato nómada a la arquitectura del tiempo, fiestas, leyes, un santuario en un lugar. Lo israelita convoca un nosotros que se reconoce en la tierra, en las tribus, en un reino que llega a dividirse en dos, norte y sur, revelando que nada humano es sencillo ni perpetuo. Y entonces, como suele pasar, es la fractura la que engendra palabras nuevas. El reino del norte, Israel, cae primero ante potencias invasoras. El del sur, Judá, resiste un tiempo más hasta que también es derribado. Aquí nace el tercer término, judío, derivado de Yudí, el perteneciente a Judá. Cuando el templo es destruido y la élite es deportada, la identidad ya no puede sostenerse en palacios ni muros, tiene que mudarse a los pergaminos, a la mesa del sábado, a la memoria recitada. Ser judío deja de ser solo una pertenencia tribal o geográfica, se vuelve una fidelidad religiosa y cultural que subsiste fuera del territorio. El judío es, desde entonces, el heredero de la alianza que aprendió a cargar su centro sagrado, en un libro, en una plegaria, en la mesa de la casa. Así, judío es hijo del dolor del exilio, pero también de una invención espiritual sin precedentes, la de construir patria en la liturgia y en el texto. Muchos mitos confunden estos nombres. Algunos imaginan que hebreo, israelita y judío son sinónimos perfectos y atemporales. Otros, por el contrario, insisten en que se trata de pueblos diferentes. La verdad es más fina. Son anillos de una misma cadena histórica. Todo judío es heredero de los israelitas, y los israelitas se reconocen hijos de los antiguos hebreos. Pero no todo uso de estos términos describe la misma etapa,
ni el mismo acento. Hebreo enfatiza la raíz antigua y el cruce. Israelita subraya la organización tribal y el proyecto de un reino. Judío ilumina la resiliencia religiosa y cultural que atraviesa exilios y regresos. En esta serie, no vamos a repetir fórmulas. Vamos a recorrer, con calma y sin concesiones, cómo una identidad se dijo a sí misma con 3 nombres, y cómo cada nombre guarda una clave para entender su supervivencia, porque la pregunta no es solo quiénes fueron, sino cómo siguen siendo. Imaginemos el mapa: al norte, un reino llamado Israel; al sur, un reino llamado Judá. Ambos nacen de un mismo tronco tribal, ambos veneran el mismo Dios, ambos comparten festividades y relatos fundacionales, pero la política, siempre caprichosa, abre fisuras. El reino del norte se expande y entra en redes internacionales. El del sur concentra cultos en el templo de Jerusalén. Cuando Asiria arrasa el norte, muchas tribus son dispersadas, integradas, silenciadas por la historia. El sur observa, aprende poco y tarde, y cae luego ante Babilonia. La destrucción del templo, más que un edificio, es el colapso de un orden simbólico. Ahí ocurre algo decisivo. Nace un judaísmo que aprende a sobrevivir sin el eje físico del santuario. Este giro, que podría haber significado la disolución, se convierte en motor de continuidad. En el exilio, se redactan, editan y consolidan textos, se formalizan prácticas, se reinterpreta la alianza como una disciplina diaria. El judío nace de la ceniza de un reino caído, pero la convierte en tinta. Cuando persas y luego helenos reconfiguran el tablero, la palabra judío se vuelve pública en idiomas imperiales. Aparece en crónicas, en decretos, en relatos de viajeros. Ya no refiere solo al habitante de Judá, porque la geografía se ha ampliado. Hay judíos en Jerusalén y en Alejandría, en Babilonia y más allá. Ser judío es pertenecer a un pueblo de la alianza, reconocido por su ley, su dieta, su calendario, su libro. El templo se reconstruye, segundo templo, y con él resurgen esperanzas y tensiones. En tiempos asmoneos, el término judío convive con identidades políticas más amplias, y hacia el período romano, las facciones internas, fariseos, saduceos, esenios, discuten el modo de custodiar la fidelidad. De nuevo, la historia no regala treguas. En el siglo I y II, la destrucción del Segundo Templo y la represión romana desencadenan una diáspora más extensa. El judaísmo rabínico toma el timón y convierte la dispersión en una red. Es aquí, cuando judío adquiere su doble filo. Es una identidad religiosa, definida por práctica, ley, pertenencia comunitaria, y una identidad nacional cultural transmitida de generación en generación. A diferencia de israelita, que quedó fijado a una etapa tribal monárquica, judío se vuelve transportable. Y esto produce algo único. Comunidades en España y en Yemen, en Babilonia y en el Rin, reconocen la misma historia y se saludan con la misma bendición, aun sin compartir lengua vernácula ni paisaje. No es magia, es el poder de un calendario común, de un texto estudiado en círculo, de una cocina con leyes propias, de un sábado que marca un tiempo alternativo en medio del mercado. Allí donde otros se disuelven, el judío se reconstituye, imprime su semana, su luna, su año sabático, y vuelve a pronunciar el próximo año en Jerusalén, como quien repite no un eslogan, sino una dirección. Pero esta continuidad no debe hacernos pensar en purezas imposibles. A lo largo de los siglos, el pueblo judío incorporó conversos sinceros, se mezcló con poblaciones locales, adoptó palabras de cada lengua vecina, aprendió músicas nuevas y las santificó con viejos rezos. Por eso, hablar de hebreos, israelitas y judíos no es contar la historia de una sangre que se preservó en un tubo de ensayo, sino la historia de una fidelidad que supo respirar en idiomas ajenos. Las comunidades sefaradíes florecieron en el mundo ibérico y mediterráneo, las askenazíes en Europa central y oriental, las misragíes en tierras árabes y persas. Beta Israel se sostuvo en Etiopía con tradiciones propias. Los judíos de Bujará tejieron su mundo en Asia central,
Todas, con acentos diversos, leyeron el mismo Semá. Esa diversidad niega simplificaciones y desmonta prejuicios. No existe un judío único, ni una fisonomía obligatoria, ni un uniforme de alma. Y sin embargo, algo persistió: la alianza, el estudio, el sábado, la memoria. En este punto, cabe un aviso necesario contra las leyendas negras que intentan desacreditar esta continuidad. Hay mitos que reducen a los judíos a un invento tardío, o que pretenden negar el vínculo con los antiguos israelitas, otros que fantasean con orígenes conspirativos o totalizantes. La historia real es menos espectacular y más poderosa. Un arco que se sostiene por instituciones pequeñas, la casa, la sinagoga, la escuela, capaces de reproducir significado. Si el hebreo fue el caminante que cruzó, si el israelita fue el ciudadano de un reino que quiso ser justo, el judío fue el lector que aprendió a reconstruir el templo en páginas, a cargar Jerusalén en una plegaria, a existir como nación portátil cuando todo alrededor exigía desaparecer. Esa es, quizás, la verdad que pocos conocen. No se trata de tres pueblos misteriosos, sino de tres estaciones de una misma travesía. Ahora que distinguimos los términos, miremos con lupa su uso contemporáneo, porque allí se cometen los errores más comunes. Hebreo hoy suele emplearse para la lengua, el hebreo bíblico y el hebreo moderno, y para un guiño poético al origen antiguo. Decir pueblo hebreo en voz actual funciona como un eco, una forma literaria de conectar con los días de las tiendas y los patriarcas. En cambio, israelita se reserva casi siempre al contexto histórico, los israelitas de la antigüedad, los reinos de Israel y Judá, las tribus. Cuando un arqueólogo habla de israelitas, no está nombrando a los ciudadanos del Estado de Israel de hoy, sino a comunidades de la Edad del Hierro con cierta cultura material y religiosa reconocible. Por último, judío nombra a la persona que pertenece al pueblo judío, por nacimiento o conversión, que practica mucho o poco tradiciones del judaísmo, y que se reconoce parte de esa continuidad. Aquí, conviene insistir, judío es una identidad religiosa y también nacional cultural. Incluye creyentes devotos y seculares orgullosos, ortodoxos y laicos, místicos y críticos, todos bajo un paraguas de memoria compartida. Esta distinción ayuda a evitar confusiones políticas y morales. No todo judío es ciudadano del Estado de Israel, y no todo ciudadano del Estado de Israel es judío. Hay israelíes musulmanes, cristianos, drusos, bahá'íes, y hay judíos con pasaportes de docenas de países. Israelí es un término cívico moderno que se refiere a la ciudadanía del Estado fundado en 1948. Judío es una pertenencia anterior y más amplia. Del mismo modo, israelita no debe usarse para hablar de debates actuales, porque remite a una etapa pasada. ¿Por qué importa esto? Porque mezclar términos nubla discusiones y abre la puerta a prejuicios. Criticar una política de un gobierno específico no es lo mismo que atacar a los judíos como pueblo. Debatir una interpretación arqueológica sobre los israelitas antiguos no invalida el derecho de los judíos a su continuidad. Hablar del hebreo como lengua no convierte a nadie en hebreo étnico. Las palabras, si se usan con cuidado, pueden desarmar malentendidos antes de que se conviertan en agravios. En el corazón de esta claridad terminológica hay otro tema: la relación entre religión, ley y pueblo. El judaísmo no es solo un credo, es una civilización que se expresa en normas de vida, kashrut, sabbat, ciclos festivos, en una ética de estudio, en instituciones comunitarias y en una narrativa histórica. Eso explica por qué el judaísmo sobrevivió a la pérdida del templo, porque su centro no era un solo edificio, sino una forma de vida capaz de replicarse. También explica la diversidad interna. Diferentes comunidades interpretaron la ley de maneras múltiples, generando rituales, melodías, trajes y acentos propios. Cuando escuchamos un salmo cantado con melodía sefardí y otro con melisma askenazí, no estamos ante dos religiones, sino ante dos ríos que fluyen al mismo mar. Esta plasticidad, mantener el núcleo mientras se adapta la forma, es la
clave de una continuidad de milenios. Y, sin embargo, la memoria no solo se sostiene por prácticas, se sostiene por historias. Los hebreos narraron una salida de la esclavitud que cada año se vuelve presente en la mesa de Pesaj. Los israelitas celebraron cosechas que hoy muchos judíos continúan con las mismas bendiciones. Los judíos de la diáspora aprendieron a llorar la destrucción del templo en Tisá B'Av y a celebrar Purim como una victoria improbable contra decretos de exterminio. Cada fiesta es un ejercicio de identidad que hace que lo que fue no quede atrapado en el pasado, sino que visite el presente con un gesto, una receta, una lectura, y cada lengua, del hebreo bíblico al moderno, del ladino al yidis, es un hilo que cose experiencias dispersas. En Tel Aviv, Jerusalén o Haifa, el hebreo volvió a la calle como idioma vivo. En Estambul, Salónica o Tetuán, el ladino conservó giros del castellano medieval. En Varsovia o Nueva York, el yidis levantó teatros y periódicos. Las palabras construyen casas que no se ven, pero se habitan. Queda un último punto para completar este tramo: la pertenencia. ¿Quién es judío? Tradicionalmente, el judaísmo rabínico lo define por linaje materno o por conversión adecuada. En el plano cultural, muchos se reconocen judíos por la vida comunitaria, el estudio o la memoria familiar. Lo esencial es evitar trampas raciales. El judaísmo nunca fue una raza, ni puede reducirse a rasgos físicos o genéticos. La continuidad histórica se verificó en textos, prácticas y comunidades reales, no en sueños de pureza. Por eso, cuando alguien intenta oponer hebreos auténticos a judíos modernos, suele esconder un prejuicio, olvida que lo moderno es heredero de lo antiguo, y que la identidad judía no se mide por la antigüedad de un apellido, sino por una trama de vida compartida. Los hebreos cruzaron, los israelitas construyeron, los judíos transmitieron. 3 verbos, una historia, y esta historia, lejos de agotarse, sigue escribiéndose hoy, entre el calendario de las fiestas y los desafíos de un mundo que cambia. Para situar mejor la escena, contemplemos la arqueología, la filología y la historia comparada como 3 lámparas que iluminan el mismo corredor desde ángulos distintos. La filología rastrea la palabra ibri en textos antiguos y la enlaza con raíces semíticas que evocan el cruce, el pasar de un lado al otro. La arqueología, por su parte, escarba en aldeas de la Edad del Hierro y distingue patrones de asentamiento, casas de 4 habitaciones, cerámica con ciertos rasgos, ausencia de restos de cerdo en basureros, indicios de un calendario agrícola marcado por festividades que con el tiempo reconoceríamos en la Torá. Ninguno de estos elementos, por sí solo, prueba un pueblo cerrado. Juntos, sin embargo, dibujan la silueta de comunidades que, respecto a sus vecinos cananeos, desarrollaron un perfil religioso y social singular, el que los estudiosos llaman, con cautela metodológica, israelitas tempranos. La historia comparada añade otra capa. Examina crónicas egipcias, asirias y babilónicas en las que aparecen referencias a Israel o la casa de David, señales externas de que las categorías internas de identidad tuvieron contraparte en el mundo diplomático y militar. Cuando decimos israelita en clave histórica, nombramos ese mosaico, tribus, aldeas, reinos, archivos de palacio, y al mismo tiempo un culto que, a diferencia de otros, va decantando hacia la centralidad de un Dios único y hacia leyes que estructuran la vida cotidiana. El tránsito de lo tribal a lo institucional deja huellas materiales y espirituales. Aparecen santuarios locales, luego un santuario central, reformas religiosas que intentan concentrar el culto, reyes que fallan, y profetas que los interpelan. Lo notable, y aquí la historia se vuelve también literatura, es que la memoria de estas tensiones no se tapa, se escribe. Los textos no dibujan un pasado perfecto, sino una pedagogía del fracaso y la esperanza. Es en esa decisión, reconocer errores, denunciar injusticias, volver a prometer fidelidad donde se forja una identidad que sobrevivirá a la caída de los reinos. La destrucción no borra, enseña, y cuando el exilio babilónico obliga a llevar la vida a otra geografía,
La pelota pasa del templo a la mesa, de la corte al círculo de estudio. El sábado se vuelve una institución portátil, la lectura pública, una ceremonia que no depende de piedras. Así, el término judío, que al principio describía pertenencia a Judá, amplía su radio semántico hasta abarcar a quienes, dentro y fuera de la tierra, practican una forma de vida tejida de mandamientos, relatos y tiempos sagrados. Pero la historia no se detiene en la antigüedad. A lo largo del período persa, helenístico y romano, la palabra judío entra en idiomas y culturas diversas. Hay literatura judía en griego, debates en arameo, traducciones, adaptaciones. Lejos de diluirse, la identidad aprende a respirar en varias lenguas a la vez. En ese proceso aparecen preguntas que resuenan hasta hoy. ¿Es el pueblo una comunidad de sangre, de ley, de memoria? La respuesta práctica que dan las generaciones es compleja y funcional. La pertenencia se reconoce por la trama de vida, linaje y conversión regulada, sí, pero, sobre todo, por la inserción en una red de práctica, estudio y calendario. No es un nacionalismo moderno, avant la lettre, ni una espiritualidad desencarnada. Es una civilización concreta que cocina, canta, compra y vende con ritmos y normas propias, y que, cuando puede, sostiene instituciones de justicia y caridad. Esta civilización no niega la convivencia, al contrario, se adapta de manera sorprendente. Donde hay imperio que permite organización comunitaria, florece. Donde hay persecución, se atrinchera en casas, catacumbas de libros y memoria oral. Avancemos varios siglos. El judaísmo rabínico ha elaborado un cuerpo de interpretación que estructura la vida diaria. Comunidades de la diáspora han levantado sinagogas, academias y redes de comercio. La lengua hebrea, aunque deja de ser vernácula por largos periodos, se conserva como lengua sagrada, de estudio y liturgia. Y aquí ocurre un giro que la modernidad acelerará. El hebreo dormido, lengua de plegaria y comentario, se despierta, deja de ser solo el idioma de la Biblia y el Talmud, y se prepara para vivir en la calle, en el mercado, en la escuela. El renacimiento del hebreo moderno no borra la historia del término hebreo, la resignifica. Cuando hoy escuchamos niños jugando en hebreo, estamos ante la continuidad del ibrí que nombra al que cruza, sí, pero también ante la invención deliberada de una nación que decide poner su corazón lingüístico de nuevo en movimiento. Y sin embargo, conviene recordar que exista el hebreo moderno no convierte a todo hablante en israelita antiguo, ni reduce el judaísmo a ciudadanía. Israelí será una categoría cívica contemporánea, judío, una pertenencia milenaria, israelita, el nombre de una etapa histórica, tres círculos que se tocan, pero no se confunden. Este mapa conceptual es útil porque evita atajos peligrosos. Hay discursos que prefieren simplificar para atacar o para defender. Unos dirán, los judíos no tienen nada que ver con los israelitas antiguos, todo es un invento moderno. Otros, en las antípodas, pretenderán una línea de pureza sin mezcla ni cambio, como si 3000 años no hubieran dejado rastro alguno de intercambio humano. La historia real desarma ambas caricaturas. Sí, hay continuidad, verificada en textos, prácticas, calendarios, memoria ritual, referencias externas. Y sí, hay cambio, reconocido en idiomas, músicas, instituciones, derechos, límites y rupturas. La identidad vive de gestionar ese arco sin romperlo. Por eso, cuando usamos con precisión hebreos, israelitas y judíos, no hacemos un ejercicio pedante, sostenemos un ecosistema de sentido que, al nombrarse bien, se defiende mejor de la manipulación. En paralelo, vale subrayar el papel de las minorías internas y de las fronteras porosas. Desde temprano, comunidades no judías se acercan, adoptan prácticas, buscan conversión. Líderes y tribunales disciernen, aceptan, integran. A veces, pueblos enteros, como los íberos conversos en la península, los idumeos en tiempos asmoneos, o comunidades de Arabia y África, entran por la puerta de la ley y la vida común. De nuevo, la identidad no es un frasco cerrado, sino una casa con umbrales y reglas de hospitalidad.
Esa apertura regulada explica parte de la diversidad fenotípica y cultural del pueblo judío sin negar su continuidad histórica, y también explica por qué los mitos racialistas fracasan cuando intentan reducir judío a un tipo físico o a una genealogía hermética. Lo que se transmitió no fue un color de ojos, sino un modo de contar el tiempo, de santificar la mesa, de estudiar en voz alta. Hablemos de la diáspora con la paciencia que merece. Imagine el oyente una red de luces sobre el mapa: Babilonia, Alejandría, Roma, Toledo, Fez, Salónica, Vilna, Sanaa, Cochin, Kaifeng, Gerba, Tetuán, Hamburgo, Ámsterdam, Nueva York, Buenos Aires, Jerusalén. Cada luz marca una comunidad que, en su acento y su clima, guarda una misma melodía. Entre los sefaradíes del mundo ibérico y mediterráneo florecen la poesía litúrgica, la mística, las responsas legales, y una lengua, el ladino o judeo-español, que conserva palabras del castellano medieval con giros hebreos. En Europa central y oriental, las comunidades askenazíes desarrollan una rica vida de estudio, música klezmer, imprentas hebreas, una lengua propia, el yidis que mezcla alemán medio, hebreo y lenguas eslavas. En Yemen, los misrajíes entonan salmos con melismas antiguos, copian manuscritos con caligrafía única y sostienen tradiciones que enlazan con épocas tempranas. En Etiopía, Beta Israel custodia un judaísmo con rasgos singulares, marcado por una liturgia y un calendario particulares que, al encontrarse con el mundo rabínico, dialogan, se reubican, se reconocen como ramas de un mismo tronco. En Asia Central, los judíos de Bujará visten sedas y rezan en patios perfumados. En el Magreb, comunidades de Tánger a Túnez combinan filosofía, comercio y devoción popular. No hay un único rostro, ni una única canción, pero sí hay un mismo semá susurrado por generaciones que a veces jamás se conocieron entre sí. Estas geografías diversas enfrentaron climas políticos igualmente diversos. Hubo épocas de convivencia relativa, de pactos y florecimiento. Hubo también persecuciones, expulsiones, pogromos, inquisiciones, guetos. Cada crisis obligó a la identidad a replegarse en instituciones pequeñas y duraderas: la casa, la sinagoga, la escuela, la halajá. La ley funcionó como un esqueleto que permitió flexibilidad en la piel. Se puede rezar con melodías diferentes, vestir de modos distintos, incluso hablar lenguas irreconciliables. Lo que mantiene la forma es la estructura del tiempo, el sábado, las festividades, la ética de comunidad, caridad, estudio, justicia y el vínculo con la memoria textual. Por eso, siglos después, cuando judíos de Yemen se encuentran con judíos polacos, reconocen la misma coreografía de manos sobre el pan del viernes, las mismas bendiciones con acentos distintos, la misma historia recontada en Pesaj, y por eso, también, pudieron integrarse en nuevos contextos sin perderse por completo. América recibió olas de inmigración judía que abrieron escuelas, periódicos, teatros, movimientos sociales y redes de ayuda mutua. No faltan, en este recorrido, las teorías reduccionistas que buscan fracturar la continuidad. Una de las más citadas habla de pueblos convertidos masivamente en la Edad Media, presentando a los judíos modernos como impostores sin vínculo con los israelitas antiguos. La respuesta honesta exige matice: sí, hubo conversiones de individuos y grupos en distintas épocas, y han sido integradas con reglas y rituales claros. No, eso no borra la relación orgánica con la tierra, la lengua y la memoria que ya estaban vivas mucho antes. Las fuentes externas y la literatura interna muestran una continuidad suficiente, no perfecta ni pura, porque nada humano lo es para hablar de un mismo pueblo que atraviesa metamorfosis. Recordar esto no es un acto de orgullo vacío, sino un baluarte contra discursos que, disfrazados de erudición, reeditan viejos prejuicios. A la vez, reconocer que hay mezcla y apertura es un antídoto contra esencialismos idealizados. La identidad judía se sostiene precisamente en esa cuerda floja: integrar sin disolverse, distinguir sin aislarse. La modernidad trajo, además, un desafío nuevo:
la emancipación política y los nacionalismos. De pronto, millones de judíos fueron invitados a ser ciudadanos plenos en estados que, a veces, los recibían con entusiasmo y, a veces, con sospecha. Las respuestas variaron. Algunos apostaron por la asimilación cultural con preservación de una vida religiosa mínima. Otros reforzaron comunidades ortodoxas. Otros soñaron con un regreso a la tierra ancestral en forma de proyecto político. En ese cruce nació el sionismo, un movimiento plural con corrientes laicas, socialistas, religiosas, culturales, que compartían una intuición. Sin un marco político propio, la continuidad corría riesgo permanente. Aquí, nuestra terminología vuelve a ser crucial. El sionismo es una respuesta moderna, no sin tensiones internas, a problemas modernos. Los israelitas de la antigüedad no fueron sionistas, ni hebreos y judíos son sinónimos de un partido o programa. La fundación del Estado de Israel en 1948 añadió una categoría cívica nueva: israelí, que convive con judío y que no la sustituye. Desde entonces, la red de luces del mapa se reorganiza, muchas comunidades emigran, otras nacen o renacen, y la conversación sobre pertenencia se enciende con preguntas sobre ciudadanía, religión y cultura. Mientras tanto, en hogares de todo el mundo, la vida cotidiana continúa. Un viernes por la tarde, en una ciudad cualquiera, una familia enciende velas. A unos miles de kilómetros, un grupo de jóvenes estudia un texto antiguo con preguntas contemporáneas. En otra esquina del mapa, alguien cocina una receta heredada de una abuela siria, y otro, al mismo tiempo, una sopa que aprendió en Varsovia. Un calendario desigual hace que estas escenas ocurran sin sincronía perfecta, pero un mismo ritmo las conecta. Esta es la fuerza discreta de una identidad que no depende de una bandera única ni de un acento uniforme para reconocerse. Cuando decimos judío en este contexto, hablamos de esta coreografía distribuida. Cuando decimos hebreo, evocamos el hilo lingüístico y el mito fundacional del cruce. Cuando decimos israelita, nombramos la etapa en la que esa coreografía se escribió por primera vez sobre una tierra con instituciones propias. Entenderlo no resuelve los conflictos del mundo, pero ofrece un vocabulario más limpio para discutirlos sin caer en trampas. En la conversación pública actual, los términos suelen cruzarse con controversias políticas y morales. Aquí hace falta precisión quirúrgica para no herir donde no corresponde y para poder criticar donde es legítimo. Israelí se refiere a la ciudadanía de un Estado moderno con una población diversa: judíos, musulmanes, cristianos, drusos y otras minorías. Judío describe una pertenencia religiosa cultural milenaria que trasciende pasaportes. Israelita remite a una etapa antigua, a un pueblo bíblico e histórico anterior a la diáspora rabínica. Confundirlos produce dos errores simétricos: responsabilizar a los judíos del mundo por cada acción de un gobierno concreto, o negar a los judíos su historia colectiva por disentir de un proyecto político. Ambas son formas de injusticia lingüística con consecuencias reales. La crítica política, necesaria en toda sociedad, debe dirigirse a políticas específicas y actores concretos. Las identidades, a su vez, merecen ser comprendidas en su espesor histórico. En ese sentido, distinguir palabras no es un lujo académico, es una ética del discurso. A esta ética la complementa otra claridad: el antisemitismo no depende de lo que los judíos hagan o dejen de hacer. Es un prejuicio que muta para adaptarse a cada época. En tiempos religiosos, atacó doctrinas. En tiempos racialistas, inventó biologías. En tiempos modernos, disfraza viejos odios de argumentos geopolíticos o teorías conspirativas. Una defensa eficaz requiere alfabetización histórica y saber que los hebreos de la antigüedad no son un mito decorativo, sino el origen de una cadena de prácticas, que los israelitas de los reinos bíblicos no son una fábula, sino comunidades con nombres en archivos de potencias vecinas, que los judíos de la diáspora no son extranjeros perpetuos, sino ciudadanos y creadores en cada cultura que habitaron, portadores de una tradición que dialogó,
aportó y sufrió con sus entornos. Esta alfabetización también protege del extremo opuesto, usar la historia para blindar toda acción con un cheque en blanco. La memoria otorga profundidad, no impunidad. En el plano jurídico contemporáneo, surge otra pregunta sensible. ¿Quién es judío a efectos de ley, ciudadanía, matrimonio religioso? Las respuestas varían según instituciones y contextos. Hay definiciones rabínicas tradicionales. Hay leyes civiles, como la llamada Ley del Retorno en Israel. Hay normativas comunitarias en diásporas. No es nuestro objetivo dirimirlas, sino recordar que se asientan sobre una distinción clave: pertenencia religiosa, cultural y pertenencia cívica no son lo mismo, aunque a veces se toquen. Un ciudadano israelí árabe no es judío por ser israelí. Un judío argentino no deja de ser judío por no ser israelí. Las categorías conviven, dialogan, se disputan espacios, pero no se reemplazan. Por eso, cuando, en noticias y debates, se oyen frases como "los israelitas de hoy hicieron X", lo correcto es corregir: hoy hay israelíes, ciudadanos del Estado, y hay judíos, miembros de un pueblo religioso cultural global. Israelita es un término histórico que conviene reservar para los estudios de la antigüedad. También vale atender a la estética y a la vida diaria, porque allí las palabras se vuelven carne. El hebreo moderno llena calles, grafitis, canciones pop. La liturgia hebrea, con acentos sefardíes o askenazíes, sigue elevándose en sinagogas de todo el planeta. Talleres de caligrafía enseñan a escribir letras cuadradas. Imprentas digitales publican comentarios antiguos con tipografías nuevas. La mesa del sábado, con su pan trenzado y su vino, descansa en departamentos minimalistas de Tokio o en casonas de Ciudad de México. Una civilización sobrevive cuando puede traducirse sin traicionarse, cuando pasa de la tinta al píxel sin perder el pulso. Y en ese movimiento, los términos se ordenan solos. Hebreo es el hilo de la lengua y el símbolo de un cruce fundacional. Israelita es la memoria institucional de tribus y reinos antiguos. Judío es la forma viva de todo eso en el tiempo, ampliada por siglos de diáspora y retorno, de estudio y reinvención. Si algo debe quedar de esta parte, es una brújula práctica para el oyente. Cuando hable de arqueología y textos bíblicos, prefiera israelitas. Cuando se refiera a la lengua, diga hebreo. Cuando hable del pueblo vivo, use judíos. Cuando mencione la ciudadanía actual, diga israelíes. Este simple cuidado desactiva malentendidos y permite conversaciones más justas. No es solo gramáticas, es respeto por historias largas que siguen latiendo en el presente. Y, sí, permite también apreciar mejor la riqueza de una tradición que ha sabido habitar las grietas del tiempo sin quebrarse del todo. Porque, al final, lo que estas palabras nombran no son abstracciones, sino vidas concretas. La abuela que enseñó una canción en ladino, el maestro que explicó una página difícil, el artesano que talló una mezuzá, la joven que volvió a hablar hebreo con naturalidad, el académico que distingue con paciencia israelita de israelí en un pie de foto. Allí, en esos gestos, la teoría encuentra su prueba. Llegamos al cierre y, como en toda buena historia, conviene mirar hacia atrás para ver el dibujo entero. Empezamos con 3 palabras que parecían sinónimas y descubrimos 3 épocas, 3 acentos, 3 modos de existir. Hebreo, el que cruza, el nómada que lleva la promesa como brújula, el idioma que pasa de pergamino a calle. Israelita, el ciudadano de un proyecto tribal monárquico que levanta instituciones, celebra cosechas, discute con reyes, escucha a profetas, y deja rastros en la tierra y en las crónicas de potencias vecinas. Judío, el heredero de esa historia que, expulsado y retornado, transporta el santuario a la mesa, convierte el estudio en templo, y hace de la semana un mapa donde lo sagrado visita lo cotidiano. 3 capas, un mismo latido, y en el presente, un cuarto término se nos unió: israelí, para nombrar una ciudadanía moderna que convive con la pertenencia milenaria sin reemplazarla. El lenguaje, bien usado, es un mapa exacto; mal usado,
un bosque de niebla. En este recorrido, evitamos dos trampas, el cuento de la pureza impoluta y el cinismo que niega toda continuidad. No hay pureza en la historia humana, hay fidelidades que aprenden a respirar. La identidad judía, heredera, de hebreos e israelitas, se escribió a base de textos y de prácticas, no de eslóganes, y por eso resistió vientos que derribaron imperios. Su fortaleza no estuvo en la homogeneidad, sino en una estructura replicable, sábado tras sábado, fiesta tras fiesta, generación tras generación, con melodías cambiantes y sabores nuevos. Por eso puede haber judíos negros y rubios, de ojos rasgados o almendrados, de árabe materno o polaco del Stetl, de Río de Janeiro o de Addis Abeba, y todos, al levantar la copa del Kiddush, se reconozcan en un mismo gesto. Y por eso, también, el hebreo puede ser lengua sagrada y lengua de memes, poesía antigua y rap contemporáneo, y seguir siendo hebreo. Queda una última enseñanza, quizás la más útil para quien escucha con curiosidad honesta. Las palabras que usamos para nombrar a los otros cuentan qué tipo de mundo queremos habitar. Si con israelita pretendemos hablar de ciudadanos actuales, oscurecemos. Si con judío queremos señalar culpables colectivos, herimos. Si con hebreo reducimos una civilización a un exotismo bíblico, empobrecemos. En cambio, cuando decimos israelitas para estudiar la antigüedad, hebreo para hablar de la lengua y del símbolo del cruce, judíos para nombrar al pueblo vivo en su diversidad, e israelíes para referirnos a una ciudadanía moderna, abrimos espacio a conversaciones más justas y fructíferas. Este cuidado no exige títulos, exige voluntad de precisión y respeto. Es una forma, modesta pero poderosa, de hacer que la verdad, esa que pocos conocen, porque requiere paciencia, tenga una oportunidad en medio del ruido. Y si la verdad necesita una imagen para quedarse, quedémonos con esta, una mesa de Sabbat en la que se sientan, como en un sueño, Abraham de tienda polvorienta, una familia campesina de la edad del hierro, un escriba de Babilonia, un filósofo de Córdoba, una madre de Vilna con su pan trenzado, un poeta de Tetuán, un músico de Odessa, una niña de Sanaa, un estudiante de Jerusalén que habla hebreo por teléfono, y un ingeniero de São Paulo que prepara la bendición leyendo desde su móvil. No todos hablan el mismo idioma, pero todos entienden la coreografía de manos, el silencio al entrar la noche, la canción que se toma del aire. Si pudiéramos preguntarles quiénes son, ninguno respondería contratados. Dirían sus nombres propios, y, si insistiéramos, tal vez sonreirían. Somos hebreos porque cruzamos, israelitas porque construimos, judíos porque transmitimos. 3 respuestas, una sola historia, todavía en marcha. Este es el corazón del título. ¿Qué propusiste, hebreos, judíos e israelitas? La verdad que pocos conocen. La verdad no es un secreto esotérico, sino una gramática paciente de la memoria. Aprenderla nos vacuna contra los prejuicios y nos permite honrar las diferencias, sin deshumanizarlas. Si mañana oyes un debate en el que alguien mezcla las palabras, tendrás herramientas para ordenar la mesa, sabrás cuando una categoría cambia de siglo, cuando un término nombra una ciudadanía y cuando nombra una civilización, y tal vez, con ese simple gesto, logres algo que vale más que ganar una discusión, abrir un espacio donde el otro pueda, por fin, contar su historia con sus propias palabras, porque a veces, en los pliegues de la terminología, se juega el respeto debido a vidas enteras. Y si esta serie sirvió para algo, que sea para regalar a esas vidas un lenguaje más justo, más claro y más humano. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.